Voy a dejar de compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un libro que quiero quemar, a ver. ¿Qué puedo quemar? Ya, vamos a quemar. Un examen, no mentira. ¿Está encendido o no está encendido? ¿Qué fuentes? Ahí está. Ya. Entonces, más o menos se tiene así, ¿ya? Vas a agarrar tu hojita. Ya, yo no tengo mi vela, pero vamos a imaginar que esta fuera mi vela. ¿Ya? Y lo único que vas a hacer es, tu velita que está en esta posición, ¿no? Está en una superficie. Solamente vas a hacer esto. Vas a colocar tu hojita a una cierta distancia. ¿Ya? Te vas a quedar ahí un momento. Y te vas a dar cuenta que tu hoja se prende. No necesita el calor que se está generando de la vela, no necesita tocar la hoja. Y te vas a dar cuenta cómo. Se empieza a generar un hueco oscuro en el medio o en el lugar donde estás haciendo esto. ¿Por qué te decía de preferencia una hoja? ¿Qué pasa? Que para que se produzca la convección, ya que es convección, que la transferencia del calor se da porque los gases que está provocando el calor, esos gases están yendo en sentido ascendente, pero como tiene una superficie en la cual está teniendo contacto, esos gases están haciendo un reflujo. Y como la llama está apuntando hacia este lado, entonces el gas vuelve a resurgir. Es algo así como si hubiera un torbellino. Está resurgiendo y está resurgiendo. ¿Y dónde se concentra? En el punto que tú estás apuntando. Bueno, valga la redundancia, ¿no? En el punto en el cual tú estás intentando colocar. No toques la hoja, no la toques con la vela. Profe, no se prende, no lo pongas aún, acá no se va a prender. Tú tienes que acercar poco a poco, y te vas a ir dando cuenta que, uno, tu mano va a sentir calor. Ya vas bajando, vas bajando, vas bajando. Ten mucho cuidado, no lo vas a acercar a la llama. Ten mucho cuidado. Y cuando lo acercas, llega un punto en que se empieza a poner negro, 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 y lo puede quemar la hoja. Así se puede provocar un incendio, porque un área que está debajo de otra, por ejemplo, el área que está en la parte inferior, ya imaginemos una empresa que tiene varios pisos, el que está en la parte inferior, ¿por qué llega el incendio a la parte superior? Por convección. ¿Ya? Si lo está haciendo, ¿quién ya tuvo éxito a ver en quemar su hojita sin tocar la hoja? No toques la hoja. ¿Quién tuvo éxito con esta pequeña práctica? Buenas noches, Alex. Profe, se demora. Lo que pasa es que no tienes que permitir que esta hojita no esté muy lejos del fuego. ¿Sí estamos o no estamos? ¿Quiénes ya prendieron su velita? A ver, levanten su manito. Respondió, a ver. Sí, profe, sí se quema. Ya, ¿quiénes tienen su velita? A ver, Yanit, Bernabé. Si no entienden este método, con mucho cuidado, entonces lo vemos de internet. Ya en internet explican todos los métodos de convección. Incluso, yo, ¿por qué te pedía la velita? Porque con esto te voy a explicar. Con esta velita, a mí me sirve. No necesito mucha logística para explicarte de logística, para explicarte del fuego. ¿Ya? Lo que quiero es que tú entiendas, uno, que se puede quemar en esa forma. Entonces, cuando pienso, ¿no? Ahora te estoy dejando estos, a ver, ¿qué me dice Pilar? Sí, profe, ya quemé mi hoja. Que no se queme, no, ya que no se queme la hoja, les va a servir, ya bueno, ya la quemaron, ya no hay problema. El fuego se expande en todas las direcciones. El fuego en cualquier dirección se va a expandir. El calor y el fuego, lógicamente. ¿Ya? Clever, sí. ¿Ya quemaron su hojita ya? Ya, perfecto. Entonces, los que están ahí con la velita, en buena, yo lo que quería hacer era explicarles esto, ¿ya? Pareciera que es algo tonto, pero esto me va a permitir entender.
Entonces, cuando yo estoy intentando hacer una maniobra de rescate o estoy viendo que se está quemando la parte inferior de un edificio, lo que tengo que pensar es, no, tengo que intentar subir a todos los pisos que están encima de esa estructura, porque por convección van a tener un aumento rápido. Es más difícil que del quinto piso llegue el fuego al primer piso, que del quinto piso vaya subiendo. ¿Por qué? A la llama, pregunta. Así el edificio se ha inclinado. Así está inclinado. La llama, ¿hacia qué dirección apunta siempre? ¿Hacia el norte, hacia el oeste, hacia el este o hacia el sur? ¿Hacia dónde generalmente apunta la llama? Hacia el norte. O sea, hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que por convección, las cosas que están en un nivel inferior van a quemar más rápido también a un nivel superior y así sucesivamente. Mientras más temperatura, el fuego más rápido puede consumir las áreas. ¿Ya? Ese es uno. Eso es por convección. Recuerda, por convección no es que va a tocar el fuego. El fuego no va a tocar la superficie. No sé si se observa, creo que no se observa porque no es muy gruesito. Entonces el fuego no va a tocar ahí la superficie, sino lo único que va a hacer es va a estar cerca. Va a estar cerca. Ahora, por radiación, ¿cómo es por radiación? Entonces, imaginemos que este es el fuego, eso sería ya cuando tengo una gran cantidad de calor. Y eso sí, tendrías que estar ahí un rato ahí con tu hojita. Por radiación, cuando yo coloco el fuego al lado, ya no arriba, al lado lo coloco, también puedo quemarlo. Pero necesitaría estar ahí, si quiero, si yo lo quiero tener, entonces intento doblar mi hojita y ahí pongo al lado, al costado. Y ahí tendría que ver cómo se quema. Pero es que va de este punto donde está, van a llegar en este sentido. Eso es radiación. ¿Ya? Entonces son tres. Por contacto, por convección o por radiación. ¿Ya? Voy a apagar mi cámara y voy a presentar ahora, voy a hacer con la diapositiva. Sí, Pilar, ¿aquí tienes alguna pregunta o duda? Ah, ya, perfecto. No hay problema, si tienen preguntas o dudas, háganlas nomás, ¿ya? Caracho, todavía. Ahí está. No lo hagas con tu mano porque te vas a quemar. ¿Ya? No, con una hoja, por eso te dije que lo hicieras con una hojita. ¿Ya? Por radiación. No sé si se está observando que eh, el, eh, el combustible o la superficie está al lado, al costado. Sí, sí, entonces tú lees y dice, la energía que se desplaza a través del espacio por medio de ondas electromagnéticas, la que al tropezar con un cuerpo es absorbido, reflejado o transmitido. O sea, por ejemplo, ¿cómo sientes calor en una fogata? ¿Por convección, por conducción, por radiación? ¿Quién me puede decir? Por radiación. ¿Por qué? Porque las ondas van viajando. Por convección, ¿qué sucede entonces? Por convección, ya voy a bajarlo un poco más porque se está reproduciendo. Ya está. Por, por convección, entonces, la superficie de contacto con el combustible, o sea, el calor con el combustible, no están tocándose directamente. Están a una cierta distancia, pero generalmente las ondas permiten, o sea, el calor que se está generando es como si estuviese refluyendo y todo se empieza a condensar y condensar y condensar, entonces se acumula el calor, se va acumulando el calor y va consumiendo combustible y esto provoca que se encienda una hoja, ¿ya? Eso es por un lado, ¿ya? Ya estamos, ya hemos visto ahora la radiación, ¿sí? ¿Cómo se explica la radiación? Por ejemplo, cuando se está quemando una mesa, se propaga en todos los sentidos.
es más fácil que se propague por radiación. Por ejemplo, un mueble empieza a quemarse hacia los costados. Después recién se va a encender el techo, pero se propaga hacia los costados por radiación. ¿Ya? Recuerda, cuando está algún objeto o algún combustible encima del calor o de la llama, por convección. Cuando está para los costados, izquierda, derecha o en diagonal, ya en cualquier dirección, menos de manera vertical, es radiación. ¿Ya? Bueno, acá hay algunas cosas. De lo único que quiero mencionarte acá es estos van a generar efectos negativos. Como te decía, son algunos de los conceptos, ¿ah? Pero es más, es un montón de información. La temperatura de inflamación, temperatura a la cual ¿alguien quiere decir algo? Ya. La temperatura a la cual los materiales combustibles empiezan a desprender vapores inflamables. La temperatura de inflamación del agua es 100 grados centígrados, porque empieza a desprender vapores. El punto de ignición es la temperatura mínima que se necesita alcanzar para inflamarse, o sea, para que genere llamas. Y que esa llama no se apague. Eso es la temperatura, el punto de ignición. Es superior a la temperatura de inflamación. O sea, yo puedo ver que se están desprendiendo vapores, sí, pero quiere decir que ya se está consumiendo, que ya hay fuego, todavía no. La temperatura o punto de ignición es mayor a la temperatura de inflamación. Y ahí el rango de inflamabilidad, ¿a qué se refiere? Es el límite máximo y mínimo de concentración de un combustible que se requiere en una atmósfera que posibilitarán el que una llama, una vez iniciada, continúe propagándose. O sea que si yo tengo menos de ese límite de inflamabilidad, no se sigue consumiendo. Y si yo tengo más, tampoco. Tiene que haber un límite. Ya ahorita vamos a ver en una imagen cómo es ese límite de rango de inflamabilidad. La deflagración es simplemente la reacción que se propaga a través de los gases ardientes a un material que todavía no ha entrado en reacción. Deflagración. ¿Cómo sería? Como que yo tengo a los costados tengo bastante material combustible, entonces se está empezando a quemar, se está empezando a arder el piso y las demás cosas, por el calor que se genera y la reacción exotérmica porque desprende bastante calor, todo eso empieza a arder, algo así. ¿Ya? Fuentes de ignición son todas aquellas que pueden generar energía calórica. Perdón, pregunto. ¿La energía eléctrica puede ser una fuente de ignición? No los escucho. Sí, profe. Sí, porque es una fuente que puede proveer energía calorífica. Cuando prendes la luz, deja ahí la luz, si es que estás ahí con la luz prendida y ya está un buen rato la luz prendida, acerca tu manito, si sientes calor, es una fuente de ignición. Si tú sales a caminar, el sol es una fuente de ignición, genera calor. Profe, cuando yo estoy en mi cuarto y me abrigo, empiezo a generar calor. Entonces, yo soy una fuente de ignición. Se puede ver de alguna u otra forma, pero la fuente de ignición sostiene la combustión. Y lamentablemente tendría que decirte que sí, nosotros podemos ser una fuente de ignición. Nosotros nos quemamos, toda nuestra piel es combustible, hasta que llegan nuestros huesos. Nuestros huesos necesitarían una alta temperatura para quemarse, pero nuestra piel no. La epidermis, nosotros nos podemos quemar de en distintas maneras, por el agua caliente o por una fuente de fuego, de temperatura elevada. Ya esta química, ¿no? Que decía que es una reacción de combustión espontánea y bla, bla, bla. ¿La electricidad puede ser? Sí, ya te había dicho. Cuando hay, por ejemplo, su, la corriente eléctrica, o perdón, la tensión, o sea, uy, me están enviando mensajes. La tensión, ¿a qué me refiero? El voltaje. Aumenta y disminuye y te das cuenta que el foco empieza a volverse de un color más, empieza a generar más iluminación y después menos iluminación.
¿Eso qué puede provocar? Un cortocircuito o puede provocar, ¿no? Que se baje, que se vaya la luz. Pero en ese que vaivén que está sube, baja, sube, baja, sube, baja, puede generar una chispa. Y si hay materiales combustibles alrededor, puede generar fuego. El arco eléctrico, cuando hacemos soldaduras de arco eléctrico, o también cuando en algunos casos están haciéndose mantenimiento a lo que son los postes y a los cables eléctricos, a veces cuando el cable se termina por romper, se genera un arco. Se ha roto el cable, por lo tanto, se ha roto ese cobre o ese metal que estaba transmitiendo energía eléctrica. Pero ¿por qué se ve un rayo entonces? Porque se está generando un arco. Un arco eléctrico significa que no necesita, algo así como la convección, no necesita tocarse dos superficies para generar electricidad. Algo así es el arco eléctrico. ¿Ya? La mecánica, el calor por fricción. Cuando estás que sobas y sobas algo, ¿genera calor o no genera calor? Claro que genera calor. El calor por fricción, las chispas por fricción, el calor por compresión. Cuando hablamos de los motores de un carro, ¿no? En el motor de un carro hay admisión, compresión, explosión y escape, o bueno, combustión, ¿no? Y en ese proceso, cuando se comprime el combustible, se genera combustión, se genera calor. Ya, bueno, y la energía nuclear, ¿no? Caracho. Ya, este es el límite inferior de explosividad. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este rango del 12% al 72%, el oxígeno es combustible. Por encima del 76% ya no es combustible. Por debajo tampoco. Es una mezcla pobre porque no tiene el suficiente oxígeno. Acá no, perdón, es al revés, ¿no? Acá tiene el 100% de oxígeno. ¿Por qué no se puede quemar? Porque tiene exceso y no se va a poder generar la reacción. Y no hay nada de inflamable. Tiene que haber más o menos un 12% de inflamable, a más o menos es ¿cuánto es el caso del combustible? Es creo, de un 18, de un 10, no, de un 24% de oxígeno a un 76% de oxígeno, si no me equivoco. El rango de inflamabilidad que tiene el oxígeno. Esto más o menos te intenta decir en qué rangos es que se puede provocar una reacción. Si hay mucho combustible, pero no hay nada de oxígeno, no se prende. Si hay mucho oxígeno, pero nada de inflamable o nada de combustible, tampoco se prende. Pero el rango medio es el problema, porque ahí se puede provocar una explosión de manera violenta. ¿Ya? Ahora, vamos a la extinción. Yo voy a pasar... Carajo. Voy a pasarme esto. No sé por qué he reproducido así. Voy a pasarme primero a este. ¿Todavía tienes la vela? ¿Todavía está prendida? ¿Todavía tienes la vela prendida? Ya la apagaste. No me digas que ya la apagaste. Profesor, se acaba de quemar mi colchón. Esta chiquita. Estoy diciendo que lo hagan con mucho cuidado, por favor. Ay, niña. Tenías que ser Brenda. Ay. Brenda del 8. Profe, está programado para aplausos cada vez que termina su charla. Sí creo, no sé, una vaina. Es que yo le he puesto animación con sonido. Entonces, me he olvidado de modificar esa parte. ¿En qué estaba ya? Brenda, ¿controlaste el fuego? Pero está chiquita. Échale agua. Ay, ay, ay. O me estás jugando una broma. Espero que no sea una broma. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Dónde está tu nombre, Brenda? A ver. Pero esta... No estoy para bromas, niña. ¿Ya? Puedes bromearme cuando estaba en clases, pero yo de verdad, yo no pienso que cualquier fuego es así nomás, ¿ya? No se jueguen con eso. Ya.
Estaba así. Yo lo que quiero hacer es, tienes la vela encendida, solamente haz algo simple y sencillo. No te mojes el dedo para apagarlo. Solamente haz algo. Agarra un vaso y coloca el vaso encima de la vela. Si tu vela es muy grande, no se va a apagar. Lo que intento decirte es, se llama sofocación. ¿Qué es sofocación? Cuando yo disminuyo el porcentaje de oxígeno en el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, están ahí, ¿no? Están en sofocación. ¿Sí se ve mi diapositiva o no se ve? Sí, se ve, profesor. Perfecto. Listo. Entonces, lo que quiero que entiendan es que se trabaja con el tetraedro. ¿Ya? Acá está el tetraedro. Son cuatro. ¿Ya? Son cuatro los elementos. Y cada método de extinción de un incendio o del fuego actúa sobre un elemento en especial. Si voy a quitar el agente oxidante, o sea, el oxígeno, voy a intentar utilizar una manta. ¿Cómo es una manta? Cuando yo veo que se está quemando un carro, puedo utilizar una manta ignífuga. Una manta ignífuga le coloco encima y esta manta lo que va a hacer es sofocar, va a disminuir el porcentaje de oxígeno. Por lo tanto, no se va a seguir consumiendo el carro o el vehículo. ¿Ya? Agente oxidante. ¿Cómo así? Este caso de la vela el vaso está en internet. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pones el vaso en la vela, el vaso lo que hace es eliminar o quitar la superficie en la cual se está generando oxígeno. Por lo tanto, se, se apaga. La llama ya no sigue ardiendo porque ya no tiene oxígeno. Cuando tú eliminas uno de los cuatro agentes, perdón, uno de los cuatro elementos, ya no se provoca el fuego. Si tú no tienes calor, ya no se provoca el fuego. Si tú no tienes reacción en cadena, ya no se provoca el fuego. Si tú no tienes combustible, tampoco se genera el fuego. Si tú no tienes oxígeno, tampoco se genera. Basta que uno de los elementos no esté para que se desarrolle el fuego y no se puede, ya no va a existir, no se va a desarrollar. ¿Sí? ¿Listo? Separación o remoción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Quitar el combustible. La fuente de combustible puede suprimirse deteniendo el flujo del combustible líquido o gaseoso o suprimiendo el combustible sólido en el camino del incendio. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que se ha derramado aceite, entonces yo lo que intento hacer, por ejemplo, en algunos lugares donde me doy cuenta que se está quemando un área, entonces yo lo que intento hacer es algo así como, ay, no es evacuar, sino como si hiciera un perímetro, voy a encapsular esa área. ¿Cómo así? Voy a quitar todo lo combustible que hay alrededor, todo. Se le llama remoción o separación. Ya sea sólido, líquido, gaseoso, de lo que yo vaya a quitar, se llama remoción o separación. ¿Qué es lo que estoy quitando? El combustible. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, díganme ustedes, un ejemplo de remoción o separación. ¿Cómo sería? Nada, ¿me escuchan o no me escuchan? Lo escucho, profe, ¿se escucha? Claro. Un ejemplo, dígame.
¿Nada? Ya, yo estoy en un almacén, ¿ya? Y estoy con galones de combustible al lado. En el área donde se estaba realizando la soldadura, se está empezando a incendiar. Entonces, ¿cómo haría separación? Yo esos galones, perdón, donde estén en la galonera o donde estén, yo los voy a quitar de esa área para evitar que el fuego se siga expandiendo. Sofocación, ya lo explico. Inhibición. Como consecuencia, me están haciendo ahí, bueno, a veces cuando les pido que activen su audio, no lo activan. Y cuando no estoy explicando, lo activan. Ay, niños, sí será. Ya. La inhibición es la consecuencia de la separación de los vapores de la fuente de combustible. En específico, en la inhibición que se intenta trabajar con la reacción en cadena. Pregunta, cuando utilizo un extintor, ¿trabajo sobre el calor? Carajo. Cuando utilizo un extintor, ¿trabajo sobre el calor? Sí, profesor. Depende, porque el polvo químico seco no está disminuyendo la temperatura. Si utilizara un extintor de agua, sí estoy trabajando sobre el calor. Pero si no es un extintor o sea, si el extintor es químico, cualquier químico sea, trabaja sobre la reacción en cadena. Profe, ¿cómo? Claro, cuando tú utilizas un extintor, ¿acaso sientes que la temperatura del ambiente está disminuyendo? No, estás trabajando sobre la reacción para que no sigan generándose vapores. Interrumpe la reacción. Acá dice, estas se descomponen en la zona de interfase, se llama produciendo radicales libres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que reaccionan químicamente hablando. O sea, yo para evitar que haya reacción química, utilizo un método extintor, un agente extintor o puede ser también una espuma, algo así. ¿Ya? Algunas de las cuales arden, mientras otros se recombinan y descomponen sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí te está diciendo, en este momento los agentes extintores producen la inhibición y o rupturas de las reacciones en cadena. O sea, ¿qué utilizas para atacar la reacción en cadena? ¿Qué utilizas? Un extintor. ¿Ya? Y al final, ¿qué tenemos? Y el calor, ¿cómo voy a trabajar con el calor? ¿Me he explicado? ¿Me he explicado? Creo que no están los cuatro, o sí están los cuatro. Ah, enfriamiento. ¿Ya? ¿Qué es enfriamiento? Enfriamiento es cuando disminuye la temperatura o disminuye el calor. Yo quiero trabajar directamente con eso. Es el método más común, ¿no? Cuando has visto que los bomberos van a un incendio, ¿qué utilizan? Agua. ¿Qué método están utilizando? Enfriamiento. ¿Qué es lo que intentan hacer? Disminuir la temperatura. Ya, uno de los métodos más comunes de extinción es el enfriamiento mediante agua. Este proceso depende de la reducción de la temperatura en un combustible hasta un punto en el que no se produzca vapor. Ya no va a arder. En algunos casos, que no es lo ideal, que se genere algo así como si fuera una inundación. Es que lo que pasa es que a veces cuando utilizamos el agua y se tiene una cantidad extrema de temperatura, lo único que yo voy a hacer es que el calor con el agua se formen como vapor. Ya, eso es el método, se puede decir. De esa forma es que yo intento enfriar. Y esos vapores que se van a generar, yo los intento utilizar para disminuir la temperatura de ese lugar. Eso es un método de extinción utilizado, es muy utilizado por los bomberos. Ahorita te voy a explicar a través de las imágenes. Para extinguir un incendio mediante la reducción de temperatura se debe aplicar suficiente agua al combustible que arde para absorber el calor generado, ¿no? Voy a bajarle porque
Y ahí está. No, este es esto. ¿Ya? No sé si puedes observar que es algo así como lo que los bomberos estuviesen haciendo un kamehameha. ¿Por qué? Porque están haciendo que la presión de agua se empiece a expandir como si fuera neblina. O sea, son gotas las que están trabajando a gran presión. ¿Para qué? Para disminuir la temperatura en una mayor área. Para eso se trabaja con este método. ¿Ya? Existen tipos de chorros. Cuando yo tengo una manguera contra incendios en la empresa, profe. O sea, entonces, ¿usted me quiere decir que yo tendría que instruirme en los métodos para utilizar esa manguera? Sí. Los bomberos te pueden dar capacitaciones. Si quieres, yo coordino eso. Es que tienes que estar preparado. Si trabajas en una empresa, puedes sugerir. Los bomberos no te van a cobrar 5,000, 10,000 soles. No tienen la autorización para cobrar dinero. Lo que te van a pedir es una colaboración. Y en este momento es crítico, lo necesitamos. ¿Por qué necesitamos apoyo? Imagínate, si antes de la pandemia a las justas y teníamos para lo que es las donaciones, imagínate post pandemia ahorita, ellos están viviendo de sus bolsillos. Ni siquiera el Estado se ha acordado, claro, de la gente y de todo, pero no ha hecho hasta ahora una empresa una donación a los bomberos. Y los bomberos siguen trabajando, ¿ah? Siguen estando ahí, están haciendo sus guardias, están haciendo su chamba. El otro día han ido a extinguir la compañía 77 y la compañía 19. 77, si no me equivoco, es la que queda por José Luis Bustamante y Rivero cerca Texub, y la 19 es la que queda por la Plaza de Armas. Y las dos han ido 2 ambulancias a apagar el incendio de un taller. ¿Ya? Y aún así, pues, o sea, no se tiene una conciencia con respecto a eso, ¿no? Bueno, se me va a apagar la computadora. No. Ya casi se me apaga. Ya. Entonces, tipos de chorros. Tienes un chorro sólido, le llama, como cuando riegas. Cuando estás regando y no presionas la parte de la manguera, o sea, el agujero de la manguera, no lo presionas, es un chorro sólido. Sale por presión, ¿ya? Pero ¿cómo es un chorro? No es un chorro sólido, líquido, gaseoso, no. Sino el chorro lo que vas a hacer es algo así como que estuvieras dándole. Las mangueras no son como la manguera que utilizamos en casa, para que me entiendas. Cuando yo pongo el dedito intentando que una parte quede tapada, pero por otro lado va a salir, entonces lo que pasa es que algo así como si estuviese lloviendo. Cuando hago ese tipo de método, ese tipo de chorro, entonces lo que intento hacer es disminuir la temperatura. Voy a trabajar así. La extrema temperatura que se está produciendo por el fuego, ¿yo cómo la voy a combatir? Generando algo así como una inmensa bola de agua para que se transforme el calor, ese fuego se transforme en qué? En neblina. Se forme vapor de agua y ese mismo vapor de agua va a hacer disminuir la temperatura. Y así intento avanzar. Y voy avanzando y voy avanzando. El chorro sólido es el que tenemos a la derecha. En esta partecita de aquí, ¿te das cuenta? No se está formando algo así como una lluvia. En cambio acá tengo un chorro, no recuerdo ahorita el nombre técnico de este tipo de chorro. Perdón. ¿Sí me han entendido? No. Profe, sí. Ya, yo quiero que entiendan estos métodos en base a qué, en base al tipo de fuego, ¿ya? Crucial. En extremo importante, 5 tipos de fuegos. A, B, C, D. A, B, C, D. Fuego de tipo A. ¿Qué tipo de fuego? Combustibles comunes. Ya, acá dice, es el producido por la combustión de sustancias sólidas. Generalmente, de manera, bueno, que yo la puedo encontrar en cualquier lugar. Madera, ropa, papel, plásticos, residuos orgánicos también pueden ser. ¿Ya? Y dejan brasas como residuo.
Cuando se quema, por ejemplo, la ropa, ¿qué genera? Genera brasas. ¿A qué se refiere? Es material que está caliente, pero que es un resto, un residuo. Es algo así como el carbón, ¿ya? Pueden volver a encenderse, por eso es importante trabajar y reconocer. Para eso ya te expliqué los métodos de extinción. Entonces, si pueden volver a encenderse y yo me doy cuenta que se está quemando madera, ropa, uno de los métodos puede ser el enfriamiento. Pero yo tengo que saber cómo voy a enfriar. Si yo en mi logística me doy cuenta que voy a necesitar una gran cantidad de agua y en el lugar donde yo tengo mi cisterna, mis tanques, no tengo la suficiente cantidad de agua, entonces pienso en otro método. Tal vez una neblina o tal vez una espuma fuera necesarios. Depende del método que yo quiera utilizar. Uno de los más utilizados para el fuego de clase A es el enfriamiento con agua, ¿ya? Pero económicamente, ¿será el más rentable? Eso tendríamos que analizarlo dependiendo de la empresa. Ya, al final tú sabes que cuando nosotros vamos a trabajar en una empresa y vamos a hablar de esto de manera profesional, yo siempre tengo que hacer mi análisis costo versus beneficio. ¿Cuánto me va a costar y cómo me va a beneficiar? A veces las empresas en ese momento están en una tragedia, no se van a poner a pensar en los costos. Entonces dicen, no, ¿sabes qué? Hay que llamar a los bomberos para que nos apoyen. Ya se les hará su donación, ya se les hará se les tendrá que dar para lo que están haciendo. A veces, bueno, es una forma, ¿no? Era una forma, antes de que hubiera esto de la pandemia, cuando querían, cuando llamaban a los bomberos, entonces era una con otra. No te quiero decir que amenazaba, no, yo no te pago el incendio si tú no me das una donación, sino que como que la empresa se sentía en deuda con los bomberos. Entonces, los bomberos llevaban una factura para que paguen, por ejemplo, el mantenimiento de las máquinas. Entonces era una con otra. En empresas sí tienen todo un sistema, Coca-Cola lo tiene, Arca Continental Ley tiene todo un sistema que permite el combate contra incendios, pero ellos tienen una logística porque es una empresa grande. Imagínate una empresa chiquita, imagínate un pequeño empresario, una pollería, imagínate qué podría pasar si se enciende una pollería. ¿Y cuál es el problema con la pollería? Que es uno de los fuegos, ¿cómo le llamaríamos? Más críticos, porque cuando le echas agua al aceite, no se mezclan. ¿Alguna vez has intentado hacer eso? Cuando cocinas, ¿quién no ha cocinado? Ya, yo a veces, cuando agarro y muy de vez en cuando entro a la cocina, pero cuando agarro la cocina, yo me acuerdo lo máximo que puedo hacer es su huevo y su papa, ¿no? ¿Cómo es? Arroz, papa y huevo, ya está. Y cuando a veces me pongo a cocinar, entonces como tienes que lavar la papa, entonces cuando dejas ahí calentando el aceite y el agua entra en contacto, el aceite salpica. ¿Por qué? Porque el aceite es sólido, pues, jefes, profesor. No, porque el agua y el aceite no se combinan. No se Entonces, combina. ajá, entonces, ¿qué pasa? Para que me entiendan, ya y esto quede claro, porque esto, si yo les estoy explicando esto de alguna u otra forma para que entiendas cómo sería un método. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa de industria alimentaria, yo soy supervisor de seguridad en una empresa de industria alimentaria, ya. Y en esta industria alimentaria tiene su área de cocina, la cual es grande porque tiene una gran cantidad de personal. Entonces utilizan una gran cantidad de aceite. O imagínate en KFC, en estos lugares donde utilizan una gran cantidad de aceite. Si el aceite se empieza a encender y empieza a generar fuego, yo no le puedo echar agua, porque si le echo agua, lo que va a pasar es que ese aceite me va a regresar a mí, ¿ya? Porque no se mezcla, el aceite y el agua no se mezcla, y pero cuando está caliente el aceite, salpica cuando le echas agua. ¿Por qué? Porque el agua, como no se mezclan, el agua intenta desplazar al aceite. Entonces, el que está ingresando es el agua y el que quiere salirse, ¿quién es? El aceite. Por eso salpica y quema. ¿Por qué va a quemar también? Porque en esa reacción o bien puede saltar el agua caliente o bien puede saltar el aceite caliente y cualquiera de los dos te va a quemar. ¿Ya? Por eso es importante, por eso es explicado, o sea, les explico esto porque no solamente es cuestiones que vamos a aplicarlos en una empresa. Yo tengo estos conocimientos, los tengo que saber hasta en mi casa, ¿no? Entonces, profesor, si es que se está quemando, por ejemplo, la sartén con el agua, con el aceite hirviendo, ¿nunca has visto ese método que hacen los chefs? Generan algo así como si fuera una llama enorme. ¿Y cómo la apagan?
le ponen la tapa de una olla, le ponen ahí encima, ¿y qué es lo que están haciendo? Sofocación, están eliminando el oxígeno. ¿Que y se deja de prender? Sí, se elimina el fuego. Ah, no entiendo. Bueno, ya lo entenderás cuando poco a poco te vayas a dar cuenta, ¿ya? También hay métodos, ¿ya? Acá en la imagen, esta presentación es para que tú le estudies. Yo lo mucho que te pueda pedir en la evaluación va a ser de lo que me acuerde, pero esta diapositiva, estas imágenes, tienes que leerlas. Acá te está diciendo cómo utilizar un extintor, cómo no tengo que hacer erróneo y cómo sí tengo que hacer, siempre colocarme a favor del viento. O sea, yo me coloco a favor del viento, porque si hago al revés, el fuego se está colocando a favor del viento y yo me intento colocar en contra del viento, el fuego va a venir a mí y no me va a dejar atacar. Al combatir el fuego en superficies líquidas, se debe comenzar por la base y parte delantera del fuego. O sea, yo hago esto, parto de la base, ¿ya? Y yo tengo que ir ampliando, por eso se le llama tape, tirar, apuntar, presionar y esparcir, porque yo tengo que esparcir el agente extintor. Todos estos son métodos, o sea, no es que yo les esté diciendo porque, pucha, yo he leído en un libro y a mí me dijeron, no, todo esto se hace. Yo, de hecho, yo capacitaba, no sé si les comenté, yo antes de entrar a la cuarentena, yo estaba capacitando a la Brigada de Cruz del Sur. En la última capacitación me trajeron ahí una camilla que era profesional, porque Cruz del Sur tiene presupuesto, pero eso no quiere decir que si tú quieres implementar un sistema de, no sé, de extinción de incendios y no tenga presupuesto, pues te quedas de brazos cruzados. No, al final toda inversión es porque son personas las que vas a ayudar. No son cosas, son personas. También se ayuda a los animales. Hace poco estaba revisando los Facebook de los compañeros y ahí estaba si no me equivoco, es capitán. Un capitán estaba ahí con la imagen de que había rescatado un gatito, porque no se desprecia qué tipo de especie. No me refiero mala, hablando biológicamente, nosotros somos una especie. Yo no voy a despreciar si es una especie humana o una especie animal, si está en algún peligro. Ya, al menos nosotros somos así, bastante altruistas. Y eso sí y lo que me encanta de esta compañía son los valores. Yo me acuerdo una vez, no sé si les conté a ustedes cuando estábamos en clase, nunca me voy a olvidar de esta experiencia. Estaba yo, cuando iniciaba, ¿no? En mis primeros pasos, me estaba cambiando ahí en la compañía de bomberos, porque es como un ejército. Las mujeres se cambian en un lugar, los hombres se cambian en otro lugar, pero no hay ningún problema porque se vea, ¿no? ¡Ay, me van a ver mis cositas! Ah, por favor, todos somos hombres. Hemos nacido con lo mismo. Uno más grande, uno más pequeño, no mentira. Yo voy al hecho de que la anatomía es igual, ¿no? Entonces nos cambiamos. Ahí eso no quiere decir que nos desnudábamos, ¿no? Pero sí veíamos nuestros interiores. Entonces, nos cambiamos y yo me acuerdo una vez, no sé en qué estaba concentrado, y en ese entonces a las justas tenía para mi pasaje. Y yo me acuerdo que tenía 2 soles, 3 soles creo en el bolsillo, y yo recuerdo así clarísimo, ¿ah? Dejé esos 3 solcitos, los dejé ahí encima de una. Nosotros tenemos algo así como un pequeño, ¿cómo le llamaríamos? Un puff, algo así, es en lo que utilizan en los gimnasios a veces para sentarse y hacer abdominales, algo así, ¿ya? Y yo dejé ahí mis 3 solcitos, ¿ya? Y nunca me voy a olvidar porque yo estaba dentro de mi pucha, me fui y no tenía nada en el bolsillo, paso, madre. Yo regresando, ¿no? Con la ilusión de pedirle a alguien. Y yo recuerdo muy claro, y eso nunca se me va a olvidar, que esos 3 soles estaban ahí donde los había dejado. Y es más, ahí la gente tiene tantos valores que es capaz de decir, ¿quién se ha olvidado esto? Porque así es, son valores. No hay otra forma de demostrarlo. O sea, eso es liderazgo. Yo dije, esto es, por eso yo quiero dar acá, quiero seguir con ellos. Porque si te lo demuestran, pucha, tú te comprometes más. ¿No? Eso es lo que debemos sembrar en las empresas, así. Cuando estoy en mi casa, yo tengo que sembrar eso, porque no voy a estar ahí renegando, intentando que todos renieguen. Yo tengo que sembrar algo, como decían, ¿no? En vez de estar generando que se propague el virus, ¿por qué no propagamos felicidad?
Es más fácil, cuesta menos. Si yo me amargo, lo único que voy a generar es que mi familia se amargue. Pero si yo no me amargo, si propago felicidad, pucha, ni te imaginas lo que vas a ganar, créeme. Ya, eso era un paréntesis nada más, ¿sí? Era como un comentario, no me quiero salir mucho del tema. Tú lees esta imagen, ¿ya? Al combatir fuegos en derrame, cómo debes hacer, si tienes varios extintores, no se supone que yo tengo que utilizar los tres yo solo porque yo soy el jefe de la brigada y no, malditos, ustedes quédense atrás porque ustedes son mis perros. No, yo trabajo en equipo, ¿ya? Esté atento al reinicio, no es que yo me voy, ya, fue ya, me voy. No, yo tengo que estar atento por si se reinicia el fuego, no abandonar el lugar. Ya, me están escribiendo, no sé si ustedes o son... ¿Quién me está escribiendo? Están que me mandan WhatsApps, que me están gileando, que ya va. ¿Quién me está mandando WhatsApp? Ni siquiera se ve, jeje. Ya, vamos a ver si ustedes han escrito algo. Ya, ¿quién está que me escribe? Que de verdad me quiere gilear. Y darle seguimiento, son del grupo de 19, de seguridad turno mañana. Ay, no hay problema. A ver, ¿qué me está diciendo? Permítame un momento. Ronaldo, Wakasi Mamani, Kondo, Condori, Javier, son alumnos que se incorporaron recién. Permítame un momento, ya voy a contestarle a mi Sabri. Ya, se está observando mi pantalla, ¿no? Sí, acá se observa la presentación, ¿cierto? Jóvenes, señoritas. Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, vamos. Clase B. Líquidos combustibles. Más o menos es así, ¿ya? Clase A, sólidos combustibles o inflamables. Clase B, líquidos y gases inflamables. Combustibles como la gasolina, el aceite, la hidrolina puede ser, la laca, la pintura, los alcoholes. Producen altas temperaturas y humo color negro, como te había dicho. Por ser de una combustión incompleta, no dejan residuo. El principal problema es con la pintura. La pintura es un combustible que tiene una reacción bastante violenta y bastante rápida. Y ha existido inconvenientes. Hay un caso muy particular. En YouTube se encuentra un video de, bueno, en ese entonces, no sé si era una burla o, bueno, no sé, lamentablemente no. Somos seres humanos y nos equivocamos, pero creo que cuando vamos a criticar o decir algo debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Le llamaron que era la antorcha humana, los medios de prensa, a un bombero que se estaba prendiendo. Pero, o sea, yo entiendo, voy a informar algo, pero ponerle de título antorcha humana no tiene nada que ver, por favor. Entonces, yo digo, al final, lo que pasa es que en ese taller había bastante, pero bastante pintura. Se apagó el incendio, se terminó el incendio, pero cuando se ingresó a una área, cayó un tanque con un químico y de pronto se encendió toda el área. Salieron los bomberos, eso sucedió en Lima, salieron los bomberos, pero lamentablemente el que llevó la peor parte fue el encargado de la maniobra.
El encargado de la maniobra, si no me equivoco, era un teniente, y ese teniente ingresó, y lamentablemente tiempo después falleció por las quemaduras que le había generado. El traje del bombero solamente me permite un ataque, perdón, es una protección externa, pero no me permite que yo toque el fuego. No pienses que vamos a tocar el fuego. Ningún traje te permite tocar el fuego. Por así te lo traigas. Recién, nuevecito 2020, marca NFPA, que te ha costado $5,000, no puedes tocar el fuego con ese traje. No existe ningún traje con el que yo pueda tocar el fuego. Ya, por lo tanto, estas maniobras siempre, por eso te decía, que no es que hay que tenerle miedo, sino hay que tenerle respeto al fuego. Si yo veo fuego, no es cuestión de juego. Yo estoy tomándolo con seriedad. Desde que empezó formación de brigadas, al menos cuando te expliqué por primeros auxilios y todo, te habrás dado cuenta que, o sea, las cosas que yo te digo de repente te van a servir en algún momento y tienes que verlo así. Si tú puedes, agarra y hay una forma, yo no me acuerdo, nos han hecho una capacitación en la cual se pueden descargar los videos. Si tú puedes tenerlos en una memoria en algún lugar, los videos y las capacitaciones que estoy dando, que en sí yo estas capacitaciones las hago de forma profesional y de la misma forma que te estoy explicando a ti, les explico a ellos, claro que a ellos les doy, dependiendo, ¿no?, de sus herramientas, al final se les da lo mismo. Entonces, guarda esta información, es como oro, hijo. En cualquier momento te puede servir, ¿ya? Por favor. En la parte inferior nosotros tenemos un extintor, descolgar, quitar el anillo de seguridad, presionar acá le está llamando palanca, ¿no? Es algo así como un dispositivo que permite expulsar el agente extintor. Y tienes que estar atento a algo. Si es que tú quitas el anillo de seguridad y primero presionas, no puedes estar lejos del área del incendio, porque hasta que llegues puede perder presión el extintor y ya no sirve el agente extintor. De nuevo, si es que tú quitas el anillo de seguridad, los precintos de seguridad, y tú accionas, empiezas a hacer pruebas con el extintor, si es que ya utilizaste la presión, ya no puedes dejar de presionar. O sea, al comienzo haces unas pruebas, sí tienes que hacer pruebas. Así es el momento del incendio, tienes que hacer pruebas. Pero pruebas un poco, después utilizas la presión para totalmente acabar ese extintor. No puedes dejar un extintor a la mitad, porque el agente extintor se va a quedar y no va a servir. No es como una botella de gaseosa, me tomo media botella ahorita y media botella en la noche. No se puede guardar, por favor, ¿ya? Por favor, muchachos, ¿ya? La clase C. Clase C, que es fuegos por equipos eléctricos o energizados. Se quema mi computadora, le echo agua, se malogra porque tiene corriente eléctrica. Incluso si se está quemando y yo le echo agua, como tiene corriente eléctrica, puedo generar una superficie en la cual me podría electrocutar. Recuerda, todo lo que tiene corriente eléctrica el agua transmite la corriente eléctrica. Si yo baño, no sé si habrás visto esta película, La novia de Chucky. Me parece que cuando mataron a la chica para que se convierta en Tiffany, Chucky hizo caer un televisor. Yo no estoy explicándote como burlándome, sino que eso podría suceder. Si es que yo estoy en contacto con agua y de pronto tengo contacto con energía eléctrica, me voy a electrocutar. Por lo tanto, un método prohibido para apagar un fuego de clase C es el agua. No puedo utilizar el agua, porque la corriente eléctrica va a transmitir a través del agua. ¿Ya? Acá dice, involucra a todo tipo de fuego que compromete equipos energizados con corriente eléctrica viva y para los cuales el elemento extintor no debe ser conductor de la corriente. Una vez desconectada la energía, el fuego, según el tipo de combustible comprometido, se transforma en A, B, D o K. O sea, cuando yo desenergizo, yo bajo la energía. Por ejemplo, cuando se quemó San Camilo, en San Camilo se quemaron algunas galerías, ¿cierto? ¿Qué crees que fue lo primero que se realizó en la maniobra? Se le pidió a CEDAPAR que disminuyera, que quitara en ese sector la energía. Y las personas que vivían alrededor tuvieron que vivir así. Preferible que yo pierda la luz a que se siga aumentando el fuego. Ya, acá te está dando algunas normas, algunas indicaciones, ¿no? Como te decía, este material yo lo he preparado bonito como para que lo lean, para que lo revisen. El fuego de tipo D.
¿Cuándo es el fuego de tipo D? Cuando tenemos metales que se están consumiendo. Metales, profe, ¿cómo los metales se van a quemar? ¿Cómo es que se produce, por ejemplo, el cobre para las instalaciones eléctricas? Se tiene que fundir y para eso necesito quemarlo. Necesito hacerlo arder a 2700, a 3000, en fin. ¿Pero qué voy a utilizar? Agentes especiales. Generalmente, si no me equivoco, utilizo, ¿cómo se llamaba? Se me ha ido el nombre. Era un compuesto de potasio, el cual se utilizaba en el agente extintor que apagaba los fuegos de clase D, que era acetato de potasio. Ahí está. Es la combustión que incluye los metales combustibles tales como el magnesio, potasio, titanio, circonio. Todos los metales. Puede ser el cobre también. Los que arder alcanzan temperaturas muy elevadas, entre los 3000, 2700 o 3300, requiriéndose para su obtención agentes que mantengan sus cualidades frente a dichas temperaturas. ¿Y cuál es el problema? La reacción que se puede generar. Son metales, pueden desprender gases metálicos, humos metálicos, y eso me puede generar un daño a la salud de las personas. ¿Ya? Importantísimo. Ya, bueno, ya expliqué el D. Y el K. ¿De dónde K, profe? No era A, B, C, D, E, K, porque es kitchen. Kitchen, ¿qué significa? In English, cocina. Son los fuegos generados por las grasas vegetales o animales. Cuando yo utilizo, por ejemplo, estoy cocinando algo y se prende el aceite. Ya, y tengo que utilizar un fuego especial, un extintor especial, perdón, un extintor para fuego de clase K. Son aquellos fuegos que se producen en la grasa en las cocinas. Son fuegos profundamente asentados que necesitan elementos de extinción especial. Ah, no, era el K el que utiliza el acetato de potasio, me he equivocado. El D utiliza otra reacción utiliza. No recuerdo ahorita cuál era el agente. Me estaba confundiendo. ¿Ya? Son químicos. Al final, cuando utilizo un extintor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy combatiendo? La reacción en cadena. ¿Cómo se llama? Inhibición. Ahí está. ¿Sí? No le vayas a echar agua, por favor. Ya agarras, si puedes, te acercas, agarras una tapa y simplemente le quitas el oxígeno. Y no debes dejar que ninguna parte quede expuesta al aire, porque si no, puede consumir todo el oxígeno de nuevo y podría generarte un daño. Esos son fenómenos del fuego. ¿Ya? Ahí están más o menos. ¿Sí? Es el tetraedro. Bueno, este es un triángulo. Después creo que pongo, ahí esta vez, el tetraedro. Fases de un incendio. Acá está explicando más o menos las fases de un incendio. Voy a ver si es que... ojalá, voy a reproducir un video, ¿ya? En sí, la clase de hoy, en sí, ¿dónde está? ¿Cómo se llama la clase de hoy? A ver, permíteme, no te estoy escuchando muy bien. ¿Puedes acercarte a tu micro, por favor, y hablar un poquito más fuerte? No te estoy Ahora me escuchando. escucha, ahora me escucha, Sí, ahora sí, dime. profe, sobre la clasificación de los colores frente a los residuos, creo que se modificó algún color o cómo están clasificados el negro, bueno, el rojo se sabe que es peligroso, ¿no? El amarillo, el azul, ¿para qué tipo de residuo está clasificado? ¿A qué te refieres No, Es no te que estoy... en cada empresa tenemos un tacho con determinado color. Sí. Ya, y entonces el color determina el tipo de residuo que se puede reciclar o acopiar. Sí, Creo que habían modificado un tipo de color, no sé si es el verde o el marrón. ya, esa es creo ¿cuál es? Creo que es una NTP la que habla de esos tachos. Habría que revisar si es que esa NTP ha tenido alguna modificación. Si no, creo que sí, ya, porque bueno, el Estado a veces sí está ahí, no atento a las modificaciones. Me parece que sí, pero habría que revisar. La verdad, ahorita no sabría decirte en específico
¿cuál es la norma que podría alterar? Si no me equivoco, la que ve residuos es perdón, tachos, todo eso. No sé si es la NTP 399.012 o .013, no estoy seguro, ¿ya? Habría que revisar. Si es que hay alguna norma que la modifica, nosotros teníamos que utilizar. Ya, si fuera así, de todas formas, me escribes tu pregunta por WhatsApp y yo voy a buscar en internet, te mando el dato apenas lo tenga de fuente confiable para que no haya problemas. Me parece que sí. Ya, pero voy a averiguar de todas maneras, ¿sí? Me envías por interno, me escribes y yo te respondo con lo que me estás pidiendo. Ya, profe, ya. Ya, Listo. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Adelante. escucha. Profesor, quería preguntarle hace rato de levantar la mano, pero como estaba, como decía que pasaba. Pero bueno, profesor, quería saber del bicho con el luz de la energía, con el foco que hace calor, ¿puede encender el fuego? Ya, o sea, tú te refieres a, no sé, un Con foco. el, ca- Sí. con el calor del foco, ¿puede encender el bicho? Creo que estos no sé si se han acostumbrado, pero sí se podría dar, sí, dependiendo de la temperatura que almacene el foco, el calor que almacene, sí se puede quemar. Hay casos, creo, donde se ve ahí que los bichitos que están pasando por los foquitos a veces se queman, se encienden por la cantidad de temperatura que almacena. Es que lo que pasa es que estos bichitos que vuelan alrededor de la luz se sienten atraídos por la iluminación. Pero como dice el dicho, no te hace, ¿cómo decía eso? ¿Cómo decía ese dicho? Si te acercas mucho al sol te puedes quemar. No me acuerdo cómo decía, o sea, algo así, ¿no? Hacía una alusión, algo así a eso. Ya, ¿dónde está? ¿Cómo era? Etapas, etapas, carajo. Estoy buscando en mi canal, estoy buscando, qué gil. Ya. Ay, ay, ay. No, me hubiese gustado, me hubiese encantado ahí, ahí, los dispositivos que manejan los bomberos no son dos, tres herramientitas para poder atender un incendio, se tiene todo tipo de herramientas. Número uno, lo que me está quedando todavía de información para decirles en la próxima clase, no quiero explayarme, quiero decirles o quiero que ustedes vean fases de un incendio. Si no me equivoco es este. Vamos a ver dónde está el que se quema una casita. Este es, ¿no? En 17 segundos. No, este es uno. ¿Y cuál es el otro? Este es, ¿no? Si no me equivoco, este es. Ya. Hay un montón, mira, acá hay en internet, incluso las prácticas, el flashover, el rollover, flashover, el backdraft. Estos videos, al toque me los sugiere porque yo los miro, pues porque tenemos que estudiar, ¿no? Este es flashover demonstration. Este es. Y el backdraft, ¿dónde está el backdraft? Acá está el backdraft. Backdraft. ¿Ves? Ahí me dice incluso las búsquedas relacionadas que yo he tenido. A veces también es que uno tiene que ser curioso, ¿no? A mí me fascina esto. Bueno, aparte de enseñar, me fascina esto de los incendios. Mejor ahí nomás porque después va a ser profe que no quiere poner, profe. Ya me dio miedo. A carelessly discarded cigarette is the cause of this fire. Ya, yo quiero que vean esto, el flashover. So the fire starting in a waste can in the corner. Ya. ¿Se ve en mi pantalla? ¿Se ve que estoy en YouTube? Sí, profe. Sí se ve. Ya. ¿Me van a decir, ¿se ve pantalla completa?
Sí, profe. Ya, gracias. So got a small flame just Está en starting to inglés, flicker ¿ya? in there at this time. O si no sabes qué, voy a silenciar un momento para explicarte yo, ¿ya? Entonces, la primera etapa, se inicia. Hasta ahí es fuego. ¿Ya? En Estados Unidos tienen alarmas y es una norma. En la instalación de una casa, en la construcción de una casa debe tener alarma contra incendios. ¿Ya? Entonces, lo primero que pasa es que se genera por radiación. Como te estarás dando cuenta, hay una iluminación y hay una llama de color amarillo. Ya la iluminación que se está generando parece que fuera de color naranja, de color medio rojizo. ¿Ya? Pero como te estarás, no sé si te estás percatando que se está formando algo así como una neblina. Hay que ser muy observador para ver las etapas de un incendio. Primera etapa, amago de incendio. El amago de incendio se puede controlar. La etapa inicial, incipiente todavía. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué pasa? Por radiación, se puede encender lo que está al lado. ¿Ya? Y número 2, te estás dando cuenta que se está generando de la parte superior, todavía no se observa bien, de repente porque no estás acostumbrado a estas cosas, recién lo estás aprendiendo, se va a empezar a formar una cama, un nivel de oscuro va a empezar, ahorita te vas a dar cuenta, ya se está empezando a formar los primeros gases de la combustión. Todavía no es humo, recuerda, humo ya tengo cuando estoy al final, ya. La llama cada vez y se va haciendo más y más amarillenta, ¿ya? Ahora, ¿ya te das cuenta de la cama o no te das cuenta de la cama? Mira el nivel superior, todo el nivel superior de izquierda a derecha, y te das cuenta que más o menos a 3 centímetros de la altura, si tú pones tu dedito, incluso son dos deditos de tu dedito, o sea, dos dedos desde la parte del techo, que hay algo así como una capa en la parte superior. ¿Sí? No sé si se está observando. Eso es calor. Ahora, el calor que hay en ese lugar, mira que está expuesto, está abierto. Imagínate si estuviera cerrado. Entonces, esa cama ya se empieza a generar y, como te decía, cuando se acumula oxígeno en cantidad, es combustible. Y ahorita te vas a dar cuenta cuáles son los fenómenos. Mira, solamente es una partecita chiquita, ¿ya? Solamente es una partecita chiquita, a comparación de si se estuviesen encendiendo todos los sillones, pero mira, el sillón se está generando vapor. ¿Por qué, profe? Pero si ni siquiera se está encendiendo todo el sillón, por la temperatura. Fíjate, mira, esa cama negra, esa capa negra se está incendiando. Se le llama flash over. Cuando ese gas de la combustión se transforma en fuego. ¿Y te has dado cuenta que ha ardido más rápido a través de eso? Ya, ahí es chorro sólido. ¿Ya? Pero recuerda, se puede volver a encender. ¿Para qué está generando entonces una capa de chorro? Profe, ¿no está gastando el agua? No, lo que está haciendo es formar una capa de vapor de agua. ¿Para qué? Para que trabaje con la superficie, tanto en el piso como en el techo. ¿Te has dado cuenta que hasta el piso se ha encendido? Y todo ese vapor, todo ese humo es caliente. Por eso es que necesito este traje especial. Este traje especial marca NFPA del año, ¿de qué año es? Creo que la última versión, bueno, al menos acá las donaciones que llegaban eran del año 2014. Y claro, no es lo ideal, pero no tienes a cada 2 meses $5,000 para estarte comprando un traje nuevo. Ya, esos trajes son especiales, generalmente son de color amarillo externo. Tienen 3 capas. ¿Ya? Entonces, ¿te has dado cuenta que ha utilizado el vapor de agua como un medio extintor? ¿Pero por qué? Porque se está quemando o es un fuego de tipo A. ¿Ya? Acá está diciendo que mientras se estaba hablando esos 3 minutos mientras estaba hablando, no sé, creo que decía el sacerdote, mientras estaba hablando esos 3 minutos, tu casa se ha incendiado. Y tú no tienes un plan de escape de casa. Son 3 minutos los que se ha demorado.
Que, profe, así es, sí, es bastante crítico el tiempo que tú tienes cuando algo se incendia. Todo lo que, al menos particularmente, yo siempre hablo de, me habrás escuchado que cada rato digo crítico, crítico, porque lo que juega en contra de ti es el tiempo. Tú no vas a estar esperando a que llegue el procedimiento escrito de trabajo seguro para la formación de brigadas para que recién empieces a hacer el procedimiento. Tú ya debes tener por anticipado todos esos documentos. Y estamos hablando de esta pandemia, aún así necesitas. Profe, ¿y cómo hacen los bomberos entonces cuando se ha incendiado ese lugar? ¿Cómo han hecho? Si habían personas, han tenido contacto con ello. Tenemos full face, me protege la cara por completo. Tengo un EPRA para respiración. Ya, había un caso, ¿no? No sé si habrán escuchado que lamentablemente había una especie de alarmas. Habían dicho que un bombero de la 19 había tenido contacto con un contagiado por COVID. Por suerte no ha pasado nada, ya porque es también un riesgo. Entenderás que si yo voy a rescatar a un paciente en esta situación, yo tengo que tocarlo. Tengo mi traje, tengo mis guantes, sí, tiene que tocarlo. Ya. Bueno, hasta me he quedado sin aliento. Se me fue el aire, fue horrible, ya mentira. Ahora te voy a explicar el siguiente. Background. Ya, y yo te voy explicando, ¿sí? Antes de que se vea pantalla completa y me escuchan. Sí, profe. Ya. Sí, profesor. Ya, vamos a explicar, ¿ya? ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una gran cantidad de vapores o humos, ya, principalmente vapores y gases de combustión, que están en una atmósfera encerrada, es crítico. Como te habrás dado cuenta, ya se está empezando y ya está iniciando el incendio. Ya, fíjate, es casi parecido que el caso anterior. El techo se está consumiendo por los gases. ¿Qué es lo que hago? Cuando hago una maniobra de combate contra incendios, siempre yo tengo que pensar un lugar para ventilar. ¿Ya? Profe, eso no es inadecuado lo que está haciendo, lo único que está haciendo es controlar ahí, ver lo que va a hacer, ya te das cuenta que todo ese humo, mira, fíjate, eso se llama flashover, es un fenómeno del fuego. Todo ese humo negro se empieza a consumir, se empieza a quemar. En los dos videos yo les voy a pasar, ya, para que ustedes los analicen, ¿ya? Pero te das cuenta, mediante la llama, en qué fase está del fuego. En esa fase se llama arder, perdón, ¿cómo era? Libre, incendio libre, no. La última etapa es arder sin llamas, y antes que eso es, combustión libre. ¿Cómo es combustión libre? Que me di cuenta que ya se consumió todo el combustible, ya se ha consumido todo, pero se sigue encendiendo, sigue encendiéndose. Ya, combustión libre, se está quemando, entre comillas, se están formando más vapores. En esta etapa se llama arder sin llamas. Tal vez porque se ha quedado sin oxígeno, entre comillas, está ya, es un método en el cual yo voy a, un método de extinción. Se le llama sofocación, ¿no? Yo le he quitado el oxígeno, entre comillas, ya lo apagué, pero como había una gran cantidad de temperatura, está ardiendo solamente con esa temperatura y ese calor. Ya, ahora, lo que va a pasar es que aparentemente ese humo blanco no es combustible, pero se está formando una atmósfera rica en oxígeno, porque está entrando en contacto con el aire. Ahorita vas a ver qué fenómeno se genera. ¿Ya? Se está consumiendo. Profe, y eso es que en Estados Unidos y en el extranjero ellos tienen presupuesto, es una carrera ser bombero. ¿Ya? Ahora, entonces, empieza a transformar el color, ahora es de color medio plomizo. Era blanco, ahora es de un color medio plomizo. Tú te das cuenta, tienes que ser bastante observador si quieres saber en qué etapa está tu incendio y cómo te puede generar problemas. ¿Ya? ¿Te has dado cuenta del cambio de color inmediato que ha generado? Cuando simplemente ha abierto y ya ha tenido contacto con el aire libre que hay. ¿Ya? Y se sigue consumiendo, y se sigue consumiendo, y se sigue consumiendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Entre comillas, ventilar. Pero ¿qué pasa si tú abres algo que se estaba quemando? Puede generar esto, mire.
¿Sí te diste cuenta? ¿Se observó o no se observó? Se ha observado como si estuviese en cámara lenta. Jóvenes señoritas. Ya se durmieron ya. Sí, profe, ¿me escucha? Sí. Ya, lo que pasa es que backdraft significa que consume mucho, o sea, genera una reacción violenta en un tiempo corto. Flashover, lo que pasa es que luego de que llego a un punto de temperatura muy elevado, en un tiempo corto, lo que pasa es que se genera una gran cantidad de fuego. ¿Te diste cuenta en los dos casos? En el primer Profe, caso, en la casa, dime. Esa imagen donde está saliendo el humo en la casa, ¿se acuerda usted de ese accidente de esos dos menores, dos personas que fallecieron en un contenedor? Sí, sí, sí. Ya, ya, ¿habría la posibilidad o minimizar el riesgo al máximo, se podría decir, si es que ellos se tiraban al suelo y se ponían algún trapo encima? Porque ellos, si no me equivoco, no fallecieron por quemaduras, ellos fallecieron por el humo, la gran cantidad de Claro, humo. claro. Era imposible, porque por ahí me indica de Utopía, ¿se acuerda? Sí, Las personas claro. decían, ¿no? El humo se va para arriba, entonces lo ideal sería tirarse al suelo, porque el humo creo que no va para el suelo, se va para arriba, ¿no? Entonces esa era Así una es. forma de no Sí, asfixiarse, podría sí. decirse. Sí, ahora me parece que te ha quedado claro. O sea, me estás haciendo la pregunta, pero a la vez te estás respondiendo, me parece. Es el método. O sea, de manera ideal, cuando veo que algo se está quemando y yo no tengo ningún medio para poder evacuar, entonces lo que yo tengo que hacer es cuerpo a tierra. Si yo conozco el área en la cual estoy, entonces empiezo a gatear. Gateo. Tengo que hacerlo así. Si yo puedo, agarro algo para que mis manos puedan tocar superficies, para que de esa manera yo intente escapar. En una maniobra de rescate se hace eso, algo así como si estuvieses gateando, ¿ya? Pero se ingresa con el EPRA y te quema horrible ese procedimiento de entrenamiento para ingresar a un área, pero sí, es lo mejor, o sea, es cuerpo a tierra, y así de inmediato. Yo me doy cuenta, pucha, no sé, me dormí y cuando me desperté se estaba incendiando, cuerpo a tierra. Si yo puedo, me pongo un trapo, sí, en efecto. Principalmente puede ser un trapo húmedo, porque el trapo húmedo, el agua contiene oxígeno, entonces algo siquiera de oxígeno voy a poder respirar todavía. Claro que después la atmósfera se va a volver más y más caliente, pero sí, sí es un método, ponerse cuerpo a tierra y esperar ahí a que llegue la emergencia. Ah, perdón, que lleguen los bomberos o que llegue algún emergencista. Sí, está bien. Sí, muchachos, sí me entendieron, todo claro, claro, o no tan claro, profe. Bueno, claro, claro, cristalino, no, pero no, yo creo que sí me han entendido. He sido bastante específico, he utilizado casos, ejemplos, han visto los videos y se analiza, todo esto se analiza. Ya poco a poco uno se va acostumbrando. Esto es un montón de información. Claro, hay que estudiar también, pero hay que saber también reconocer. Ya saber los procedimientos, buscar en internet. Cuando hablamos de incendios, todo lo que hay acá lo puedo, o bueno, los mejores procedimientos están en el extranjero. Había algo así como una especie de botella en la cual contenía líquido, un líquido especial que cuando tú disparabas o tú tirabas esa botella a un lugar o a una zona, por ejemplo, se está quemando un auto, yo tiro esa botella, la tiro esa botella a través de a través de la ventana que se ha roto, esa botella explota y cuando explota, si no me equivoco, genera algo así como una espuma. En sí creo que trabaja con agua y puede extinguir una área. Y esos son dispositivos que al menos las empresas que quieren tener todos los sistemas contra incendios lo pueden manejar. ¿Es una inversión? Sí, pero en todo momento yo tengo que hacer una inversión porque si no, los daños o las pérdidas o bueno, lo que ya después yo voy a pagar va a ser mucho mayor de lo que si es que hubiese hecho una inversión. En fin, muchachos, eso es todo por hoy. He grabado, no me digas que no he grabado la clase. ¡Pala! Han grabado la clase en Teams, ¿no? Ya, está bien, está bien, está bien. Me he olvidado de grabar la clase.
yo en mi computadora, pero como lo hemos grabado en Teams, entonces está bien. Ya, si no hay ninguna pregunta o duda, nos quedamos hasta aquí. Profe, Dime. una pregunta. Sí, ¿Cuánto adelante. cuánto de por ciento debe contener el nitrógeno en PQS? Ya, Pero, en sí, mi estimado, esa concentración de nitrógeno, de oxígeno que hay en el PQS, lo que debe uno hacer para en sí saber, hasta los bomberos llevan sus extintores a hacer pruebas de presión y todo a las empresas especializadas. Directamente tienes que manejarlo con tu empresa especializada. No recuerdo ahorita exacto cuál es el porcentaje de nitrógeno, pero no se puede predecir con elementos que pueda tener yo en la empresa. Siempre debo estar yo del lado, de la mano de mi distribuidor. Ahí está el nombre. El distribuidor es aquella persona que me va a hacer las pruebas hidrostáticas, las pruebas de, ¿qué más? A ver, las pruebas de presión, luego tienes las pruebas del material, la prueba también de la botella en sí, o sea, de la protección que tiene. Y todo eso, porque si yo intento hacer las presiones manualmente, ahorita no recuerdo, pero más o menos creo en un 60% creo que es el PQS de nitrógeno. Tiene un montón, si no me equivoco, tenía gases nobles, tiene nitrógeno, ¿qué más tiene? No sé qué otros elementos tiene. Químicamente hablando, ahorita sí me he olvidado de cuáles son todos los compuestos que tiene. Pero también en algunos casos, si tú buscas algún distribuidor y descargas ¿cómo es? El catálogo de los productos, ahí te sale también. Es una forma de encontrar esa información. Si es que la mayoría te dice, descarga el catálogo en internet. Solamente cuando es tu distribuidor te dice, toma los catálogos, acá tienes, si tienes algún problema, presenta fallas, tú simplemente nos llamas. Y eso es lo que siempre se tiene que hacer. Siempre se tiene que tener contacto, siempre se necesita ese contacto con nuestros distribuidores de extintores, si es que fuera de mangueras o del método de extinción que yo voy a realizar. Está muy bien, Job. No se hagan problemas ustedes, ¿ya? La próxima clase continuamos si tienen más preguntas. Si no, utilicemos el chat de Teams y el chat de WhatsApp para hacer preguntas. Participen, ya no hay ningún problema. Listo, muchachos. Ahora sí, ojalá te haya respondido. Si no, si quieres más información, entonces igual me escribes por interno y ya estamos coordinando, ya estamos viendo en qué te podría ayudar yo, en las medidas de mis posibilidades también. Ya, listo, muchachos. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, que les vaya bien. Cuídate Isabel, cuídate María, cuídate Yanit, Pilar, Leónidas, Job, Grisel, Brenda, Alex, Clever. Cuídense, muchachos. Ya si hay un gato. Otro gato.